Bueno, mañana hay Consejo de Estado a las 10 de la mañana. Se reúnen las autoridades más importantes del país. Un gesto político que, de acuerdo al anuncio del presidente Vizcarra hoy, en el que convoca elecciones además para el domingo 11 de abril del 2021, tendrá como a la gran ausente a la señora Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. Pero uno de los que estará presente es el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez, quien nos atiende a esta hora de la noche y con él abrimos este programa. Doctor Gutiérrez, buenas noches. Jaime, ¿cómo está? Encantado de saludarlo. Bueno, usted pidió precisamente que se convoque, a la mañana lo hizo, a Consejo de Estado para solucionar esta crisis política producida por las reformas del Congreso del último domingo, y parece que le han hecho caso. ¿Cuál es la propuesta que está llevando usted para mañana, teniendo en cuenta que allí estará el presidente del Congreso? Bueno, lo primero que quisiera decir es que debo saludar la acogida que ha tenido esta propuesta desde el Ejecutivo. En efecto, el día de hoy, en este mismo medio, nosotros le pedimos al presidente que convoque al Consejo de Estado sobre la base de que la crisis que estamos viviendo, y me estoy refiriendo a la crisis de la pandemia, es una crisis que no solamente involucra al Ejecutivo, sino a todo el Estado y a toda la sociedad. Y además dijimos que esta crisis política no puede desenfocar los esfuerzos del Estado para solucionar los problemas que tienen los ciudadanos. Mientras esta crisis se realiza, los ciudadanos están buscando oxígeno, los ciudadanos están buscando camas UCI, hay 3 millones de peruanos que no tienen trabajo y por lo tanto hay que enderezar todos los esfuerzos, los del Congreso, los del Ejecutivo, la Defensoría, la Contraloría, todos hay que enderezar los esfuerzos hacia solucionar la crisis sanitaria. Ahora bien, lo que hay que decir es que evidentemente este proyecto de reforma es un proyecto de reforma que desafortunadamente ha rebasado todas las costuras constitucionales. Pero también hay que reconocer que el Congreso ha recogido no una sino varias veces las iniciativas del Ejecutivo. Somos uno de los pocos países donde se ha hecho frente a la pandemia con delegaciones facultadas tan largas. Claro, pero claramente, perdóneme, esta no era una iniciativa del Poder Ejecutivo ni de los 15 constitucionalistas que han dimitido a la comisión del señor Chejade, ni a otros 3 constitucionalistas, García Toma, Amprimo y Quiroga, que a través de una carta le han dicho, oiga, hay que rectificar todo esto. De hecho, usted en la carta, con, digamos, un tono enérgico, muy fuerte, usted le exhorta al Congreso a reevaluar la iniciativa votada. ¿Usted le va a llevar ese mensaje mañana al señor Merino? Lo que estoy diciendo es que acá no hay un solo responsable, que acá no podemos nosotros desarrollar una narrativa de un solo responsable. ¿Quiénes son los responsables? Si usted quiere solucionar los problemas, evidentemente hay responsabilidades de parte del Ejecutivo y hay responsabilidades también de parte del Legislativo. ¿En esta crisis también el Ejecutivo es responsable? Nosotros hemos sido los más firmes en cuestionar, permítame Jaime, y enseguida le contesto, nosotros hemos sido los más firmes en cuestionar el contenido de esta supuesta reforma constitucional que ya hemos adelantado que está absolutamente viciada de inconstitucionalidad. Yeah. Pero al mismo tiempo hemos señalado que es el Ejecutivo y el Legislativo que tendrían que haber construido una agenda pública para salir adelante de esta crisis. No nos podemos estacionar en esta crisis mientras tenemos la crisis sanitaria. Totalmente de acuerdo, pero perdóneme. Ese es el punto. La crisis política, ¿no? Que es el tema, uno de los temas de mañana, y el tema que ha levantado hoy esta inmensa polvareda, o enceguecedora polvareda, aprobada el domingo en el Congreso de la República. Pero hay que tener en cuenta que la reforma política se votó en referéndum a fines del 2018. Es decir, es cierto, siempre en los poderes del Estado, en mayor o menor escala, hay responsables, pero lo que ha aprobado el Congreso es responsabilidad propia del Congreso, que incluso los 15 constitucionalistas que dimiten
le dicen, oiga, a mí no me consultaron nada, no me preguntaron, a usted le quieren quitar la inmunidad, a los magistrados del TC le quieren quitar la inmunidad, ustedes no tenían vela en este entierro. Entonces, debe haber para usted una corrección de la primera votación del Congreso de cara a la segunda que tiene que ocurrir ahora. ¿Cuál es la salida que usted lleva? A ver, en primer lugar, esto no puede ratificarse en segunda votación, de ninguna manera. De ninguna manera, porque como digo, aquí se han violado no solamente desde el punto de vista formal, sino también desde el punto de vista sustancial, se ha transgredido la Constitución. Aquí ha habido un quiebre del equilibrio de poderes. Tanto el Tribunal Constitucional como la Defensoría del Pueblo son instituciones de contrapeso. No solamente entre Ejecutivo y Legislativo hay contrapeso. Los contrapesos, los contrapoderes también es el Tribunal Constitucional, o son el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y han sido afectadas. Así que de manera muy clara, lo digo tajantemente, esto no puede ratificarse en la siguiente votación. Pero de lo que se trata a continuación es de buscar puntos de encuentro entre el Ejecutivo y el Legislativo y entre todas las instituciones del Estado, porque los problemas más importantes son los que acá hace un momento he enumerado, no estos problemas, digamos, de lucha por espacios de poder. Sin duda hay que hacer una reforma política, también lo mencionamos en la comunicación, que es urgente, es necesaria, de cara al bicentenario, de cara a las próximas elecciones. Mire, todavía no tenemos jefe de la OMPE, jefe de la RENIEC, no sabemos quién va a ir a... Y ya tenemos las elecciones convocadas. Y ya tenemos, es lo que quiero decirle, que por lo tanto esos son los temas importantes. Eso es lo que mañana tienen que entender tanto el Legislativo como el Ejecutivo. ¿Cuándo se van a ocupar de eso? ¿Faltando 2 meses? No, nos tenemos que ocupar ahora. Claro. Ahora, precisamente sobre estas renuncias, la opinión creciente, no puedo medir en este momento si es mayoritaria, pero sí hay ruido. Las renuncias de estos 15 constitucionalistas sin duda llaman poderosamente la atención. Y además tenemos ya algunos congresistas que están comenzando a decir, no, yo no leí bien, esto no, me sorprendieron, esta no era mi propuesta. ¿Cree usted que estamos entrando a una etapa en la que el Congreso, no digo todo, pero una parte de él se retracte? Es decir, ¿cree que con estas renuncias, más las opiniones que comienzan a aparecer de algunos congresistas, finalmente no se ratifique la segunda votación? Yo espero que así sea, porque 2 errores nunca han hecho un acierto. La suma de 2 errores no nos lleva a un acierto. Y este es un error gravísimo. Un segundo error nos va a llevar a un desastre mayor, porque esta norma, tarde o temprano, va a ser declarada inconstitucional. Está herida de muerte esta norma, pero va a debilitarse todas las instituciones y todos los esfuerzos que deberíamos estar enderezándonos a ver las próximas elecciones, todo lo que le acabo de decir, y toda esta lucha contra la pandemia se va a ver completamente de lado. Y las autoridades desenfocadas, estacionadas en este problema. Ese es el punto que mañana debe quedar absolutamente claro. Ahora, ¿qué pasa? Porque, digamos, en una situación de crisis, ¿no? Esta es una crisis particular que nos sorprende, como usted bien ha dicho, en una mega crisis, que a su vez tiene ramificaciones en crisis específicas, la económica, la sanitaria, la educativa, la productiva, etcétera, etcétera. Entonces acá nos hemos envuelto y estamos envueltos en una crisis política. Digamos, entre los escenarios también está que el Congreso diga, a mí nadie me va a presionar, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, así que señores, déjennos, es nuestra autonomía, nadie nos dice nada sobre lo que nosotros, de acuerdo a nuestro voto de conciencia, digamos, votamos o emitamos votación en un sentido u otro. ¿Cuál sería, digamos, la respuesta del Estado en su conjunto? Porque usted es parte del Estado y usted está comprometido también en esta situación porque a usted le quieren quitar la inmunidad. De hecho, la primera votación lo está dejando usted sin inmunidad. Faltaría la segunda.
¿cuál debería ser la respuesta en bloque? ¿Cuál debería ser la reacción conjunta del Estado para llegar a un entendimiento? ¿Tribunal Constitucional? ¿Organismos internacionales? ¿De qué estamos hablando? A ver, permítanme muy rápidamente hacer una precisión que me parece fundamental y básica que todo el mundo tiene que entender, empezando por los congresistas y el Ejecutivo. El poder no es ilimitado. El poder de hacer leyes no es ilimitado. No puede ser arbitrario. Es verdad que los congresistas pueden dar leyes, pero hay cosas que incluso, aun cuando tuvieran el 100% de los votos y cumplieran todas las formalidades, no pueden hacer. Hay cláusulas intangibles. Le pongo un ejemplo concreto. Aun cuando tuvieran todos los votos, no pueden limitar, recortar o eliminar derechos fundamentales. Del mismo modo, no pueden quebrar el equilibrio de poderes, y con esto se ha quebrado el equilibrio de poderes. Por lo tanto, por todas estas razones y muchas otras más, esta es una norma inconstitucional. Si esto continúa, no nos queda alternativa de ir al tribunal, no nos queda más remedio que ir al Tribunal Constitucional. Ustedes, como Defensoría, presentarían una demanda de inconstitucionalidad. ¿Tienen las prerrogativas de acuerdo a la Constitución? Sí, sin duda. Esperemos que no lleguemos a ese escenario, pero yo le puedo garantizar que nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Pero creo que este es el momento, más bien, de tratar de buscar acercamientos, no hacer, digamos, amenazas. Yo solamente le puedo decir que la Defensoría no se va a quedar con los brazos cruzados. Bueno, no, hablando de amenazas, lo que se escuchó el domingo en un audio suelto allí en un micrófono de una computadora, sí sonó amenaza, ¿no? ¿Cree usted que esto ha sido respuesta o fruto de una calentura, de una vendetta, de una venganza? Es decir, ha habido una irreflexión de los congresistas y esto ha salido así como ha salido, no por un análisis jurídico, están los 15 constitucionalistas, vuelvo a decir, sino más bien como una respuesta meramente coyuntural desde el punto de vista político para usted. Es verdad que ha habido apresuramiento, es verdad que ha faltado deliberación, y cuando digo deliberación no me refiero solamente que pase por comisiones y que vaya al debate del Pleno, sino que haya participación ciudadana, porque la deliberación, creo que se ha malentendido, cree que es solamente deliberación del Congreso. Entonces sí es cierto, ha habido apresuramiento, pero ya los temas políticos se los dejo a los políticos. El defensor del pueblo se ocupa de derechos de los ciudadanos. Los análisis políticos los harán los políticos. Yo más bien me voy a aparcar, me voy a estacionar en los derechos de las personas, los derechos de los ciudadanos, y le dejo eso a los políticos. Y hablando de los ciudadanos que somos parte de una república, de un Estado, y a su vez nos debemos a un Estado de Derecho, ¿qué consecuencias traería? Siempre poniéndonos en cada uno de los escenarios. Hemos evaluado los organismos internacionales, el Tribunal Constitucional, que el Congreso se rectifique. Pero de seguir las cosas como están, ¿en qué desprotección queda el Estado de Derecho? ¿En qué desprotección queda usted? ¿Qué consecuencias gráficas, concretas, específicas, como ítems, quedarían? Mire, nosotros en la Defensoría del Pueblo nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones cuando han habido excesos o abusos del poder. Recuerde usted la ley que se estaba elaborando hacia fines de 2017, a propósito de la libertad de expresión. La Defensoría del Pueblo se pronunció y se dio marcha atrás en el Congreso. Igual con la ley de publicidad, también nos pronunciamos. También nos hemos pronunciado sobre el alza de los medicamentos. Y recientemente hemos hecho un cuestionamiento a un gobernador que está repartiendo ivermectina como si fuesen sándwiches. Y ahí claramente hay un exceso de sus competencias, incluso la comisión, podría haber la comisión de delitos. Si no tuviera el defensor garantías, el defensor podría ser denunciado, no una sino 1000 veces, y entonces tendría que ocuparse de los juicios y denuncias que tiene y no podría ocuparse de estos ejemplos que le estoy poniendo. De manera que sí es una afectación grave a las garantías que tiene la Defensoría o el Defensor del Pueblo, de igual modo en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional,
que, digamos, tienen la garantía de que no van a ser denunciados por los votos que emiten. Y esto garantiza la independencia de los magistrados. Entonces, afecta el acceso a la justicia y afecta el derecho al juez independiente. Por lo tanto, sí afecta a los ciudadanos. ¿Y usted hubiese preferido que la señora Ledesma estuviese mañana en el Consejo de Estado? Bueno, yo lo que entiendo que es que la doctora Ledesma, con cautela, prudencia, lo que está haciendo es seguramente tratar de evitar que se malinterprete su presencia en la medida en que ella, como integrante del Tribunal Constitucional, tarde o temprano puede resolver una causa que eventualmente se plantee como una acción de inconstitucionalidad. Pero en ese caso también esa expresión caería sobre usted. Es decir, usted también podría presentar una demanda de constitucionalidad que no le parece, ya tiene una opinión, y no está mal eso, pero para llegar a un consenso, a una idea integral, ¿usted hubiese preferido que esté la señora Ledesma o así está bien? A ver, déjeme que precise lo siguiente. El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional. La Defensoría del Pueblo no es juez, no es árbitro. Más bien, yo sí soy parcializado y declaro mi parcialidad. No tengo ningún empacho en declarar mi parcialidad en favor de la Constitución y en favor de los derechos fundamentales. No tengo ningún ambaje en declararla porque esa no es mi competencia. Yo no tengo competencias jurisdiccionales ni ejecutivas. Por lo tanto, no tengo ningún remilgo ni ningún impedimento de estar ahí. En cambio, la doctora Marianela, me parece que con bastante prudencia, como jueza que es, y como tiene que dar la absoluta garantía de independencia, es que probablemente haya decidido no ir. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, con nosotros. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Buena vibra mañana en la reunión. Espero que les vaya muy bien, sobre todo por el país, y que, bueno, lleguen a consensos, no solamente sobre esta crisis provocada por la decisión del Congreso, sino sobre la mega crisis a la que estamos expuestos por el coronavirus. Que tenga una buena noche. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muy bien.